Electrocardiograma. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya, por favor, participaremos, ¿ya? ¿Cuántos son ustedes? 8. Ya empezamos con Fernando Solís. Un electrocardiograma es el registro en un solo papel de la función cardíaca, de la función eléctrica cardíaca, de la despolarización cardíaca. Es el registro de los vectores, de los flujos de corriente que sucede durante la despolarización cardíaca. La fisiología, la electrofisiología, la despolarización del corazón. Fernando Solís, ¿dónde empieza? Buenos días, doctor. Es con la despolarización de las aurículas ¿Dónde empieza? en el electrocardiograma, en la onda, bueno, en la despolarización. Fisiológicamente, el corazón, ¿dónde empieza la onda de despolarización? En el nodo sinusal, doctor. En el nódulo sinusal, ahí empieza. Las células del nódulo sinusal son células especializadas que se despolarizan o que cambian de polaridad en forma automática y con un ritmo determinado. La polaridad significa, ¿qué significa polarización? Una célula despolarizada, o sea, el electrocardiograma es el registro en un papel, es el registro gráfico de los diferentes vectores que se producen durante la despolarización. Los vectores se producen porque hay un flujo de corriente. Un flujo de corriente entre dos polos. Cuando un objeto tiene un polo positivo y el objeto de a su lado tiene polo positivo, ¿hay flujo de corriente o no? Exactamente, sí. Fernando. De un lado positivo. Aumenta tu volumen, por favor. ¿Cómo es, Fernando? Cuando un objeto tiene una carga positiva y el de a su lado tiene carga positiva, ¿hay flujo de corriente? Brenda. No hay flujo de corriente. Brenda, no estás vos aquí. Brenda, ¿qué eres? Brenda Trinidad. Brenda Trinidad, si eres el número 6. O sea, cuando dos objetos tienen la misma polaridad, positivo y negativo, no hay flujo de corriente. Cuando dos objetos tienen una polaridad diferente, ¿hay flujo de corriente o no? ¿Están viendo ustedes? Si un objeto tiene carga positiva y el de a su lado tiene carga positiva, ¿hay flujo de corriente, sí o no? No hay flujo de corriente, o sea, no hay este vector, no sucede eso, no sucede eso, no sucede, esto no sucede, esto no sucede, esto no sucede.
si un objeto tiene carga negativa, y el de al lado tiene carga negativa, ¿hay un vector o no hay vector, amigas? ¿Hay un flujo de corriente o no hay flujo de corriente? ¿Qué? No hay. No hay. Si un vector tiene carga negativa, un objeto y a su lado hay un objeto de carga positiva, ¿hay vector o no hay vector? Habla fuerte. Sí hay un vector. Hay un flujo de corriente entre lo negativo y lo positivo. Esa comprensión es básica para saber lo que significa el registro gráfico del electrocardiograma, porque la despolarización cardíaca no es nada más que un cambio de la polaridad de las células. Las células, cuando están polarizadas en reposo, ¿qué carga tienen? ¿Qué? Las células polarizadas en reposo, haz de cuenta que esta es una célula, aquí, hay una célula, y esta es otra célula, aquí. Este es un miocito, otro es miocito. Las dos están en reposo. ¿Qué electrolito predomina en la parte exterior? Amigos, despierten pues. Doctor, predomina el sodio. Por eso predomina el sodio. ¿El sodio qué carga tiene? ¿Quién Positiva, doctor. Rocío Castro. Predomina el sodio. Entonces, en condiciones de o sea, las células despolarizadas, las células en reposo, tienen carga positiva por fuera Y negativa por dentro, doctor. y negativa. Pero obviamente el registro electrocardiográfico registra la actividad eléctrica del exterior de las células, no registra la actividad eléctrica del interior de las células. Está bien, doctor. Entonces, al ser cargas positivas, hay flujo de corriente entre estas células. ¿Están viendo el diagrama que estoy haciendo? ¿Hay flujo de corriente aquí? No. Existe. Esto es las células, esto no es despolarizadas, perdón, esto es las células polarizadas en reposo. Estas células están polarizadas en reposo. Las células, la despolarización que implica Un flujo de carga positiva hacia el interior de la célula, doctor. Para cambiar. Un flujo de los electrolitos del sodio del exterior al interior de la célula. Un flujo del sodio del exterior al interior. Entonces, en el exterior, ¿qué carga adquiere? Negativa. Negativa. Entonces, dos células despolarizadas, entre dos células despolarizadas, con carga negativa las dos, ¿hay flujo de corriente? No existe el flujo. Habla fuerte. No existe, doctor, el flujo. Entonces no hay vector. Sin embargo, cuando se está produciendo una despolarización activa, o sea, significa que hay células con carga. ¡Ole! Y otras con carga Positivo. En ese caso, ¿hay flujo de corriente? Sí, doctor. Sí hay. Entonces hay un vector que se genera.
Un vector que va del negativo al Positivo. positivo. Eso es un vector. Este es el concepto básico con el cual se hace, este es el concepto básico con el cual el básico del electrocardiograma. Porque es el flujo de corriente, la dirección de este vector el que nos permite a nosotros orientarnos y decir hacia dónde está yendo el vector. Indudablemente nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nosotros tenemos dos cavidades, ¿no? En el corazón, amigos, ¿qué tenemos? Aurículas y ventrículos. Tenemos aurículas y ventrículos. Una aurícula Derecha. y un ventrículo y una aurícula Izquierda. Izquierda. hoy, gracias a Dios, habían sido estudiantes de medicina. Yo pensé que tenían ovario derecho y ovario izquierdo. También tienen, ¿no? ¿Dónde se inicia la despolarización auricular? En el nodo sinusal, doctor. ¿Dónde está el nodo sinusal? En la pared posteromedial y un poco superior de la aurícula derecha, doctor. De la aurícula derecha. Ahí se inicia la despolarización. ¿Eso qué significa? Que este nódulo, ¿qué carga adquiere? Positiva, doctor. ¿Qué positiva? O sea, las células alrededor de este nodo empiezan a tener, cuando se despolarizan, ¿qué carga adquiere? Negativa, pues lo que acabamos de decir. La despolarización significa que la célula, ¿qué polaridad adquiere en su parte exterior? Polaridad Negativa. negativa. Y obviamente el resto de las células todavía están polarizadas con carga Positiva. positiva. Entonces genera un vector que va de arriba a abajo, de derecha a Izquierda. izquierda. Este es el vector que representa la despolarización de Aurícula. las aurículas. Una vez que se ha producido toda la despolarización de las aurículas, toda la aurícula adquiere una polaridad negativa. Entonces hay una fracción de tiempo donde ya no hay vector y la onda de despolarización está atravesando el Nodo auriculoventricular. ¿qué? Amiga, a ver, por favor, di, para que los emprenda. El nodo auriculoventricular, doctor. A ver, di, pues, soy Brenda, soy Leticia, soy Fabiana, soy Laura, di algo. Soy Rocío Castro, doctor, y atraviesa el nodo auriculoventricular. ¿Quién eres vos? Rocío Castro, doctor.
Di Rocío, nada más. Entonces, una vez que despolariza la aurícula, la onda de despolarización viaja a través del nodo. Di pues, amiga Rocío. Nodo auriculoventricular, doctor. Gracias. Y empieza la despolarización de la masa ventricular. Indudablemente, la masa ventricular ¿por dónde empieza la despolarización? Después del nodo auriculoventricular, ¿qué viene? El haz de His, doctor. El haz de His. Y después se divide en una rama Derecha y en e una rama izquierda. que tiene dos ramas. O sea, tengo el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, la rama anterior izquierda y la posterior izquierda. Entonces, la onda de despolarización empieza en el tabique. Indudablemente, la masa auricular es una masa delgada que no genera mucha actividad eléctrica, no genera muchos vectores, solamente se genera un solo vector. Mientras que para los ventrículos se generan habitualmente, ¿cuántos vectores? Leticia. ¿Me escuchan? Ah, ya, gracias. ¿Podrías decirme ahora cuántos vectores? ¿Estás viendo la pantalla o no? Oye, amiga, ¿estás viendo la pantalla? Leticia. Aviana. Laura. Doctor, se generan 5. ¿Cuántos vectores en rojo están diagramados aquí? 3. Solo se generan 3. ¿Cuántos se habían generado? 3. 3, ¿no? Sí. ¿Vos ves 5 aquí? En un libro decía que habían 5 en la despolarización del complejo QRS, doctor, en fisiología de Guyton. Por eso pensé que podría ser En ese. fisiología de Guyton dice 5 vectores. En la despolarización del complejo QRS. Ahora te voy a explicar. Por favor. ¿Cuántas letras tiene la P? Una sola letra, que Sí, se doctor. llama P. ¿Sí? Amiga. Doctor, lo escucho. P, un solo vector. ¿Aquí cuántos vectores hay? 3. ¿Cuántas letras tiene la despolarización del ventrículo? 3. ¿Cuántas letras? 3. ¿Qué se llaman las letras? QRS. ¿Hay Q, R, S, T, U, W, X, Y? No, doctor. ¿Cuántos vectores hay? 3. ¿Cuántas letras hay? 3. La despolarización ventricular generan 3 vectores. Un vector inicial de despolarización del tabique, otro vector de despolarización de la punta de la masa ventricular,
O sea, ¿qué significa esto? Este primer vector significa que estas primeras células, estas células que están aquí, se despolarizan, adquieren carga. ¿Qué polaridad? Carga. Cuando Positiva, ¿qué? positiva. Ah, carajo. Negativa, doctor. Si se despolarizan, estas células adquieren carga negativa y estas otras células que están por acá todavía están polarizadas con carga. ¿De qué tipo? Positivas. Positiva. Entonces genera un vector en esa dirección. Una vez que la onda de despolarización avanza, estas células ya también están despolarizadas con carga. ¿De qué polaridad? Y obviamente en la punta del ventrículo todavía están las células polarizadas. Todo sucede en fracción de segundo, no es en horas. Entonces, al existir un sector despolarizado del corazón y otro sector todavía polarizado, entonces se genera un segundo vector que va hacia abajo y hacia la punta del ventrículo. Una vez que despolariza esta zona en forma secuencial, todo esto se despolariza, adquiere carga. ¿De qué polaridad? Negativa. Negativa. Y hacia atrás, yo no puedo diagramar pues en 3 dimensiones. Hacia atrás, hacia la espalda, todavía el corazón está con carga positiva, está polarizada. Entonces genera un tercer vector que va hacia arriba y hacia atrás, hacia la espalda. Un tercer vector. Entonces la despolarización del ventrículo es secuencial. Empieza en el tabique generando un vector que se llama la letra Q. Q. Entonces, la despolarización es secuencial. Empieza en el tabique. Se genera un primer vector ahí y la primera letra, ¿qué es? Q. La Q, doctor. Después se despolariza todo este sector y la punta todavía está polarizada y se genera un segundo vector porque la onda de despolarización está yendo hacia la punta y se genera el segundo vector, la segunda letra. ¿Qué letra es? La R. R. Después todo esto está despolarizado, todo se despolariza, pero hacia atrás, hacia arriba, todavía está polarizado y se genera un tercer vector que se llama, S. por eso tengo 3 letras, Q, R, S. Entonces es esta la dirección de los vectores, lo que hace que yo tenga un registro determinado en el papel, un registro determinado. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? De un electrocardiograma. ¿Esto corresponde a qué letra? A P. ¿A qué corresponde? A la despolarización auricular, doctor. A la despolarización auricular. A la despolarización auricular. A la despolarización auricular. ¿Dónde está el diagrama que he hecho? ¿No guarda? Esta cosa acá. Aquí está. La P corresponde a la despolarización auricular. Existe una fracción de segundo donde la onda de despolarización está atravesando ¿qué cosa? El nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular.
Entonces, en esa fracción de segundo, ¿hay actividad eléctrica? No. No hay ningún vector. No hay ningún vector. Entonces, por eso se pone una línea isoeléctrica. Una línea isoeléctrica. En el electrocardiograma, cuando yo veo un electrocardiograma, todo lo que está recto, ¿qué se llama? Isoeléctrico, Isoeléctrico. doctor. Isoeléctrico. Por encima de la línea isoeléctrica, las ondas son ¿de qué carga? Positiva. Positivas. En este caso se vuelve a poner una línea isoeléctrica. Por debajo de la línea isoeléctrica, las ondas son de carga Negativa. negativa. Entonces, ¿esto qué representa? Esta La es la onda, despolarización ventricular. esta es la onda P. Este pedazo de línea isoeléctrica corresponde al tiempo en que la onda de despolarización está atravesando el nodo auriculoventricular. No genera un vector porque esta es una estructura muy chiquita. Entonces, al no haber vector, se registra como una línea isoeléctrica. Y después empieza la despolarización de los ventrículos, generando un primer vector, un segundo vector y un tercer vector. Y se registra como onda QRS. Si se va a acabar el tiempo, por favor, vamos a conectarnos nuevamente. ¿Me han comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Una vez que se despolariza todo el ventrículo, en una fracción de segundo, todo el ventrículo adquiere una carga Negativa. negativa. Entonces, si todo está negativo, ¿hay flujo de corriente? ¿Hay vectores? No, No. doctor. No, entonces se produce otra línea isoeléctrica que corresponde al segmento ST. ST. Es isoeléctrica, no es positivo ni es negativo porque no hay, todo está negativo en este momento, no hay flujo de corriente. Y después se empieza a producir Repolarización. o sea, las células empiezan a cargar carga Positiva. positiva. Y en este momento se produce también un flujo de corriente, aunque solamente se registra como una onda T. T. Y después de la onda T, todo el ventrículo tiene una carga Positiva. y las aurículas tienen carga. Positiva. Entonces, toda la masa auricular y ventricular está polarizada, está repolarizada, está en reposo. ¿Hay flujo de corriente? No. Entonces se genera una línea, ¿qué cosa? Isoeléctrica, doctor. Isoeléctrica, ni onda positiva ni onda negativa, hasta que por su automaticidad, nuevamente las células del nodo Sinusal. empiecen una nueva Despolarización. y se produce otra vez la secuencia. ¿Comprenden? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Otro concepto básico es el comprender
¿Cómo se... Este vector es el que tenemos en la despolarización de las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo eso se traduce a un registro positivo o negativo? ¿Cómo eso, en qué momento yo tengo un registro positivo o un registro negativo? Los electrocardiogramas, ¿qué son? El registro de la actividad eléctrica del corazón. Registro de la actividad eléctrica del corazón, pero dado por qué. Por electrodos, doctor, que se colocan en diferentes posiciones, dependiendo. Había habido un corazón aquí. Se colocan electrodos en los brazos derechos, Electrodos no son nada más que unas placas metálicas conectadas por un cable al aparato. Esas placas metálicas, ¿qué están registrando? El La cambio actividad de eléctrica. voltaje de la célula, La actividad doctor. eléctrica. El cambio en la actividad eléctrica. Están registrando la actividad eléctrica de estos vectores. Están registrando la actividad eléctrica de estos vectores, nada más. ¿Comprenden? Estos son los electrodos. Estos son los electrodos. Estos son los electrodos que he colocado en un brazo derecho, en un brazo izquierdo y al medio, en el pecho. Y tengo el diagrama de este vector, que obviamente tiene dos componentes. Uno inicial y otro que después se produce. Tiene dos componentes este vector. La sumatoria de estos dos me da este vector grande. Está yendo de, digamos, de este sector, que supongamos que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. ¿Comprenden? Oye, amigos. Sí, doctor. Sí, doctor. En este electrodo que está conectado al aparato, al electrocardiógrafo, este vector que se está alejando de este punto, ¿cómo se va a registrar en el papel? Como onda Negativo. negativa, como onda negativa. Una onda negativa. Este mismo vector que se está acercando al electrodo del brazo derecho, ¿cómo se va a registrar? Positiva, doctor. Positivo. Positiva, positiva, positiva. O sea, en el papel del electrocardiograma yo puedo tener una onda negativa en una derivación y una onda positiva en otra derivación, pero están registrando la misma actividad, el mismo vector. Solamente que el registro en el papel es diferente por la posición espacial que tiene el electrodo con la dirección del vector. En este electrodo que está al medio de donde viaja este vector, ¿cómo se va a registrar? Inicialmente el vector se está acercando y después se está alejando. ¿Cómo se va a registrar? Isobifásica. Eso es fácil. ¿Quién eres? A ver, pon tu nombre. Fernando. ¿Quién eres? Harold. ¿Sabes qué pasa, amigos? De acuerdo a su participación en la clase y de acuerdo a sus respuestas correctas o incorrectas que dan durante la clase, yo pongo aquí puntos en sus
nombres. Entonces eso me permite hacer una evaluación, porque después tomar examen por Classroom y demás cosas es una soberana tragedia. Entonces les ruego por favor que digan, Harold, registro onda. Isobifásica. Al principio va a ser onda, un registro positivo o negativo. Negativo. Pero pues Harold, el vector se Ah, está positivo. Positivo, perdón. acercando, positivo, y después se está Alejando, negativo. Lo que quiero decirles a ustedes es que el mismo vector que tiene la misma dirección, la misma magnitud de tamaño, va a registrarse de diferente forma en el papel del electrocardiograma, va a registrarse de diferentes formas debido a la relación espacial que existe entre el tamaño del vector y el electrodo. Hola. Oscarito, estoy haciendo clases en Zoom, por favor. Voy a ir a la cosa y te voy a llamar en 1 hora, por favor. Ya. Chao. ¿Comprenden? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. O sea, en este electrodo que digamos es una derivación B, V, este vector se registra como una onda RS, isodifásica, RS. A propósito, todas las líneas, los vectores negativos, los primeros vectores negativos siempre son, ¿qué se llaman? Q y S. Los segundos vectores negativos, ondas negativas, ¿qué se llaman? S. Ese. Toda onda